buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, les voy a poner un poquito en contexto. Mi nombre es Carlos Serna, soy de una empresa que se llama Cinco de acá de Manizales. Nosotros en Cinco básicamente nos dedicamos a crear tecnologías para hacer más fácil la vida de las personas. Nosotros actualmente creamos aplicaciones móviles y aplicaciones web. Y pues lo que nos trae hoy acá, si nosotros fuimos una de las empresas de Manizales beneficiarias de una convocatoria que sacó el SENA, es una convocatoria para el fomento de la innovación. La primera convocatoria que abrió fue 2015-2017. Nosotros fuimos una de las empresas de Manizales beneficiarias y en ese contexto, ese proyecto, nosotros presentamos un proyecto a partir de un dolor puntual de la empresa, que era un tema de productividad hacia alrededor de los proyectos. La empresa de nosotros es una empresa que se comporta netamente por proyectos, y pues en el marco de ese proyecto quisimos mejorar todo ese tema, todo el proceso de proyectos dentro de la compañía. Planteamos una solución tecnológica para el mismo tema. Entonces pues hoy les queremos contar ese tema, cómo nos fue, cómo fue el proceso que creamos, la herramienta también que empezamos a manejar. Y no, pues la idea es hacer una charla bien dinámica. Si tienen preguntas las vamos haciendo durante la charla y les voy a empezar a contar pues como todo el tema. Listo. Entonces, para empezar un poco el contexto, pues la idea es empezar primero bien desde partir qué es un proyecto y cómo lo traemos, digamos, a contextualización. ¿Alguien tiene de pronto un concepto actual de proyecto, de qué es o qué se le ocurre que es un proyecto? ¿Alguno? Bueno, entonces el tema un proyecto como tal es un esfuerzo temporal que se hace, ¿cierto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se hace con un resultado único, y hay diferentes digamos, fuentes de los proyectos. Sobre todo, un proyecto no solamente, digamos, se enmarca en un ámbito corporativo o en una empresa, sino que también hay proyectos de vida personal, como un viaje es netamente un proyecto, la compra de una casa, ese tipo de cosas puede ser un proyecto, ¿cierto? Y básicamente pues se caracteriza por estos elementos, porque es temporal, o sea, tiene un principio y un fin, no es un esfuerzo constante, sino que es un esfuerzo que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin como tal. Tiene un resultado único, digamos, dentro de un contexto ya corporativo, pues se da para generar una nueva línea de producto, abrir un nuevo mercado en una empresa, mejorar procesos. Eso se da, pues, digamos, dentro de las empresas. Y pues digamos que dentro de nuestra vida, pues muchas cosas se logran con proyectos, y a nivel de lo que les decía ahorita, por ejemplo, a nivel de una organización, pues digamos, nuevos productos. Una empresa que quiere lanzar un nuevo producto, pues básicamente eso se convierte en un proyecto hasta que el producto ya, digamos, es replicable y generable, y ya se vuelve un proceso más de replicar ese producto. Nuevas empresas, digamos, la apertura de una nueva compañía es un proyecto como tal. Los planes de acción, cuando, digamos, en una empresa se evalúa cómo están funcionando las cosas, y sobre ese funcionamiento se determina que se debe hacer un plan de mejora. Pues la idea es que esos planes también se conviertan en proyectos, todo el mejoramiento de procesos y alcanzar objetivos estratégicos. Bueno, en ese orden de ideas, pues algo que nos llevó a nosotros y que nos motivó para este proyecto es que, digamos, que muchos proyectos no son exitosos, ¿cierto? Y nos pasaba a nosotros, nos sigue pasando aún, pues digamos que estamos afinando ese tema dentro de la empresa, y es que el tema de los proyectos es que se hace una muy buena planeación dentro de las organizaciones, pero al momento de que se ponen en ejecución, los proyectos empiezan a fallar, y hay tanto, digamos, problemas desde lo que se planea hasta lo que se va ejecutando también. Es como hablábamos ahorita, por ejemplo, de un viaje también, que puede ser un proyecto que ustedes quieren hacer un viaje con su familia, y digamos que uno puede, por más que planee las cosas, hay cosas que dentro ya del viaje como tal, cuando se materializan, no se dan como son, y hay muchas razones por las que los proyectos pueden pasar. Nosotros nos dedicamos a mirar qué pasaba en los proyectos. Encontramos un par de estudios que reflejaban, pues, como que pasaban los proyectos. Hay un estudio que se llama el estudio del caos, evalúa más que todo proyectos del sector de tecnologías,
Y este estudio lo que dice es que básicamente el 18% de los proyectos son un fracaso total, ¿cierto? El 43% de los proyectos fallan por algún motivo. Generalmente uno en los proyectos controla tres cosas: el alcance, que es digamos como toda la especificación de lo que va a hacer un proyecto. Entonces, por ejemplo, si mi proyecto es hacer un nuevo carro, el carro pues digamos que voy a sacar el otro año como compañía, entonces digamos ese alcance dice pues como qué especificaciones va a tener, en qué modelos va a salir, qué estudios de mercado se van a hacer para ese carro. Entonces digamos esa es la parte de alcance. Hay un tema de tiempo que es en qué tiempo lo voy a hacer, y el tema de costos si es cuánto me voy a gastar en ese proyecto, ¿cierto? Entonces el 43% de esos proyectos fallan por alguno de esos elementos, bien sea porque digamos se demoraron más, se gastaron más plata, o hicieron más o menos de lo que habían dicho que iban a hacer. Y hay un 39% de proyectos que son exitosos. Por acá vemos, dentro de ese 39% resulta que el 70, más o menos el 70% de los proyectos son proyectos pequeños, ya que la tasa de éxito de los proyectos es más que todo enfocado en proyectos pequeños. Y ahí encontramos, digamos, varios temas que nos motivan pues como a este tema. Y acá, digamos, empezamos a encontrar varias razones del por qué los proyectos fallan. Si vemos varios temas de por qué los proyectos fallan, encontramos mucho tema dentro de la ejecución de los proyectos. Y digamos ustedes que trabajan todo el tema de gestión humana, hay un tema importante del componente humano, que se da la falla de los proyectos por temas, por ejemplo, de mala comunicación, o personas que entran a un proyecto y no tienen, digamos, muy claro qué deben hacer dentro de los proyectos. Entonces, esos temas terminan afectando los proyectos y terminan afectando su éxito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, varios temas de los que podemos ver acá se dan mucho en ese sentido de la ejecución de los proyectos. Acá es básicamente otro estudio que pues, muestra los mismos temas. Hay temas, como les decía ahorita, de la planeación de los proyectos, cuando se está definiendo qué se va a hacer, y ya cuando se hace, pues digamos que es pues, digamos, como más evidente los temas de ese tipo de fallas. Nosotros creemos que una compañía que no ejecuta proyectos, digamos que básicamente pasará todos los días haciendo lo mismo. ¿Y por qué son importantes tanto los proyectos dentro de una compañía? Por ejemplo, yo como compañía digo, yo en 5 años quiero ser el líder del mercado en tal producto, ¿cierto? Pero para llegar allá no lo voy a lograr haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy. Yo tengo que empezar a generar proyectos que impulsen la compañía a alcanzar esa visión. Y eso es muy importante porque pues uno define esas estrategias y básicamente pues yo puedo seguir haciendo lo que hago hoy. Digamos, si yo hago los mejores carros, pues los sigo haciendo los mejores, pero para ser el líder tengo que empezar a innovar, a sacar un carro nuevo, a conectar, digamos, esas ideas al futuro, y básicamente eso solo se logra con proyectos. Entonces digamos que esa es la importancia de los proyectos en este mundo pues, corporativo. Ahora, contarles un poco de contexto. Les contaba ahorita de la iniciativa de este proyecto y por qué lo planteamos. Cinco es una empresa, lo que les contaba ahorita, nosotros básicamente nos enfocamos al desarrollo de software, hacemos aplicaciones web, aplicaciones móviles, pero digamos con un propósito muy claro, y es de crear tecnologías para hacer más fácil la vida de las personas. En ese sentido, de hacer más fácil la vida de las personas impacta todo, no solo desde que nosotros entregamos un producto ya funcional, sino todo lo que viene de atrás como proyecto. O sea, ser claros en la comunicación con un cliente, cumplir los tiempos que se dan. Y en ese sentido, digamos que nosotros nos empezamos a plantear este proyecto porque empezamos a encontrar muchas dificultades dentro del desarrollo de proyectos. Entonces empezamos a tener retrasos, de pronto poco claro las tareas dentro del equipo, digamos mucha falla como tal en el proceso, y eso nos empieza a afectar la propuesta de valor de la empresa como tal, ¿sí? Es lo que les decía ahorita, pues básicamente esto es lo que nosotros nos concentramos en decirle al cliente que lo podemos hacer, pero digamos que esto no es solo decirlo, sino que por detrás la empresa debe estar alineada también como a todo ese sentido, desde los procesos, desde las personas, y básicamente digamos que eso es lo que se busca como una compañía. Si uno dice, bueno, nosotros hacemos
más fácil la vida de las personas con tecnología, pero digamos que eso dentro de los procesos debe reflejarse en lo que les comentaban: tiempos de respuesta, comunicación clara hacia el cliente, comunicación clara digamos de líderes hacia personas de los equipos de trabajo, y eso básicamente es lo que se debe evidenciar. Dentro de la misma propuesta de valor nosotros le damos digamos un valor importante a las empresas como tal, que es el mercado al que nos enfocamos, y nosotros buscamos es dentro de las empresas agilizar los procesos, ¿cierto? Y ahí impactamos mucho también las personas desde lo que hacemos. Entonces digamos que en ese sentido para nosotros desde el punto cero, desde que se plantea un proyecto, es muy importante para nosotros, y por eso pues buscamos como ese sentido en los proyectos. En los proyectos que generalmente tienen más lugar dentro de la empresa de nosotros es el tema de aplicaciones móviles, básicamente de aplicaciones web y aplicaciones móviles. Básicamente nosotros digamos que en el tema de proyectos como tal empezamos a entender que las empresas, a pesar de que un proyecto sea distinto uno del otro, entregue resultados distintos, se demoren diferente, las empresas tienen maneras de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros cada vez que hacemos una aplicación web, una aplicación móvil, no nos sentamos a pensar el proceso cómo la vamos a hacer, sino que es que ya dentro de la empresa, digamos, hay un conocimiento que vive dentro de todos y que está, pues, digamos, estructurado para lograr un proyecto de estos. Entonces nosotros empezamos a generar en el marco, digamos, del proyecto que les estamos contando hoy, digamos, esas tipologías de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, una empresa que hace bueno, como nosotros todo el tema de tecnología, pues digamos que lo importante es empezar a buscar un proyecto que hace siempre y que es afín a todos los proyectos, y con eso uno puede tener un marco como estructurado para poder, digamos, generar un estándar que le ayude a todos los proyectos. Aplicaciones móviles, esta es la metodología generalmente que nosotros utilizamos dentro de los proyectos. Hay un tema de conceptualización, un tema de diseño, un tema de desarrollo, un tema de lanzamiento. Y digamos que a nosotros casi que el tema de proyectos se nos vuelve más desde la parte de desarrollo, la parte de conceptualización y diseño va un poco más a planear el proyecto como tal. Nosotros básicamente, digamos, un cliente digamos, llega a nosotros con una idea. Antes, digamos, de montar como todo el esquema por proyectos y demás, el tema era muy desorganizado, y casi que los proyectos terminan volviéndose un trabajo por demanda. Es decir, que el cliente nos pide requerimientos y nosotros básicamente vamos entregando. Pero ya a partir, digamos, como del tema de proyectos, lo que nosotros buscamos es generar digamos, un contexto general o un marco general del proyecto, para ponerle al cliente, digamos, como el marco en el que el proyecto se va a desenvolver. O sea, básicamente lo que se va a hacer es esto, lo vamos a hacer en este tiempo y con este presupuesto, ¿cierto? Entonces es muy importante definirlo, porque si no, digamos que se queda uno en proyectos eternos, y básicamente eso es lo que se define. Nosotros dentro del esquema de proyectos que empezamos a generar, básicamente transmitimos estos dos temas. Nosotros creemos que trabajar por algo que se quiere debe ser simple y divertido. Esto se logra cuando la tecnología, pues, básicamente entiende y ayuda a las personas. Y acá hay algo importante que nosotros buscamos ahí también desde el punto de vista de los proyectos, porque fue otra barrera que nos encontramos. Y es que muchos proyectos fracasan porque la tecnología que los apoya para la gestión es pesada. Y si nosotros comparamos dos ámbitos, por ejemplo, las personas en su vida personal, cómo se comportan con la tecnología, y miramos la misma persona cómo se comporta en su espacio laboral o en su espacio académico con la tecnología, son digamos, dos mundos diferentes. En el ámbito personal uno usa redes sociales, usa, digamos, portales de información, se suscribe a servicios de lo que uno le gusta, y básicamente, digamos, que la tecnología es muy amigable hasta el punto, pues, de ser adictiva. Mientras que en el ámbito corporativo, en el ámbito de empresa, en el ámbito académico, todavía existe una barrera que la tecnología no logra como salir del escritorio, ¿cierto? Entonces, básicamente nosotros estamos llevando a romper ese esquema y planteamos esta solución para el esquema de proyectos que se llama el Project. Entonces, básicamente, ¿qué trabajamos ahí? Resulta que en el tema de proyectos
hay varios enfoques para trabajar, varias metodologías o varias, digamos, guías de buenas prácticas. Entre ellas hay una que es el PMI, que es una de las más reconocidas. Básicamente el PMI es digamos, un instituto internacional de proyectos que está en Estados Unidos, y lo que ellos hacen es generar una guía de buenas prácticas para la industria. Entonces les dicen, vea, un proyecto bien gerenciado debería cumplir con estos requisitos para que se comporte y se maneje bien y se asegure que se entregue lo que se definió, ¿cierto? Y desde el ámbito de tecnología hay una metodología de desarrollo que se llama Scrum, que básicamente lo que propone Scrum es un tema de desarrollo ágil, ¿cierto? No es, digamos, de que un cliente quiere, por ejemplo, una aplicación móvil, y no es como el proyecto eterno que se demora 1 año o 2 años para salir, sino que básicamente acá la idea está centrada en que los proyectos tengan victorias tempranas y digamos, los desarrollos puedan avanzar mucho más rápido. Bueno, entonces nosotros básicamente dentro del marco del proyecto nos enfocamos, nos definimos en estos dos enfoques, buscamos cómo integrarlos y el por qué. Bueno, si uno toma un enfoque como el PMI solo, encuentra una metodología que es demasiado robusta para proyectos como tecnología, digamos que son proyectos en los que uno puede ver, digamos, un marco administrativo del proyecto pesado. Acá digamos que las prácticas pues, que uno ve acá pueden hacer lento el proyecto. Entonces nosotros lo que buscamos es, venga, miremos el PMI que podemos tomar que nos ayude a llenar los vacíos que no tiene Scrum. ¿Y qué pasa con Scrum? Scrum es un marco de trabajo ágil, básicamente uno le recibe, digamos, al cliente qué es lo que quiere hacer y define unas metas tempranas que se desarrollan al cabo de 2 semanas y se van logrando victorias tempranas del proyecto, ¿cierto? Pero digamos que acá hay un componente administrativo que le hace falta, porque es que un proyecto, además de manejar pues como el alcance o lo que se va a lograr dentro del proyecto, pues también maneja personas, también maneja recursos, maneja compras. Pues digamos que lo importante es enmarcar el proyecto en un tema que uno lo pueda controlar. O sea, digamos, por ejemplo, listo, está bien, yo acá entrego todo el tema hago victorias tempranas del proyecto, pero ¿hasta dónde voy? O sea, yo no puedo dejar un tema infinito ahí porque pues digamos, en la cultura que tenemos y en el país que estamos, difícilmente uno va a empezar a, digamos, a hacer trabajos y el cliente a pagar por demanda. Pues el cliente siempre busca que haya un presupuesto general del proyecto y con eso, digamos, que se va avanzando. Bueno, ¿por qué PMI? Bueno, les decía ahorita, pues básicamente lo que nos propone el PMI nos da un mejor entendimiento del proyecto dentro de las empresas. El PMI parte desde por qué el proyecto es importante para la organización, ¿cierto? En Scrum básicamente digamos que uno delega esa parte en el cliente y pues digamos que uno define qué quiere el cliente y lo trabaja, pero acá digamos que empezamos a ver y a entender de por qué un proyecto es importante para una empresa. Generalmente digamos cualquier tipo de compañía pues lo que busca digamos es poner unos conocimientos al servicio de un cliente para satisfacerlo y generar una rentabilidad, ¿cierto? Pero digamos que dentro de esa dinámica los proyectos como tal empiezan a, lo que les decía ahorita, a buscar que la empresa empiece a lograr objetivos más ambiciosos y pues básicamente si uno entiende el porqué del proyecto en las empresas, pues entiende digamos por qué es importante. No es solamente el ejemplo del carro que hacíamos ahorita, no es que quiero lanzar un nuevo producto por sacarlo, sino que es que la empresa detrás de eso está buscando ser el líder de un mercado. Entonces, digamos que eso es lo que le ayuda a uno a entender ese tema ahí. Integración del proyecto, lo que les decía ahorita, un proyecto no es solamente el esquema de proyecto que se va a realizar, sino que como tal, dentro del proyecto intervienen personas, toda la estructura de la organización. Hay organizaciones que son netamente funcionales, es decir, trabajan de manera muy operativa, casi que todos los días pues van y hacen lo mismo. Y un proyecto digamos que es disruptivo en ese sentido porque pues básicamente saca a la gente como el día a día, ¿cierto? Entonces por eso digamos que el PMI pues busca también dar como esa integración, una mejor administración del proyecto y una clasificación clara del trabajo y expectativas de resultados. Esto es muy interesante para complementar como la metodología Scrum de desarrollo
y es que digamos que si uno puede poner un marco muy claro de lo que el cliente espera o de lo que espera una organización dentro del proyecto, porque pues, digamos, ustedes se pueden encontrar dentro de una empresa con proyectos que no sean generalmente entre dos empresas, sino al interior de la compañía también, pues acá hay unas expectativas de resultado, y esas expectativas se dan dependiendo de quién está haciendo la apuesta por el proyecto, ¿cierto? Si son los directivos, si es un tercero también que está llegando a cumplir algo dentro de la empresa. Entonces es un tema ahí bien interesante. Bueno, acá les quiero dar pues un poco más de contexto del PMI. El PMI tiene una guía de buenas prácticas para proyectos que llaman el PMBOK. Básicamente en el PMBOK se definen todo lo que el PMI, digamos, direcciona para que los proyectos sean bien ejecutados, ¿cierto? Es una norma internacional. Lo que hacen ellos es generalmente una expectativa de sacar, de renovar como esas guías de buenas prácticas de proyectos cada 3 años. La última salió este año, pues la última edición del PMBOK. Y pues básicamente acá hay que hacer una claridad. Esto no es una metodología, sino una guía de buenas prácticas. O sea, no es que uno entre, digamos, como tal en la guía y encuentre un paso a paso a hacer proyectos, sino que encuentra más, digamos, qué debería hacer y cómo lo debería hacer en cada elemento de los proyectos. Y ya lo vemos cómo. Esto es un poco lo que les decía ahorita. Digamos que si uno va y mira una organización, cómo se comporta, entonces básicamente se ve así, ¿cierto? Una compañía generalmente define un plan estratégico. Pues hay compañías que trabajan, digamos, digamos que trabajan puede ser como muy intuitivamente, o sea, no tienen, digamos, un camino muy claro, pero generalmente esto es lo que se debe tener dentro de una empresa. Entonces hay un plan estratégico que determina, digamos, la compañía hacia dónde va, ¿cierto? A qué mercado les va a apuntar, con qué productos, con qué procesos, qué tiene que aprender para ese mercado, ¿cierto? Y de acuerdo a ese plan, las compañías definen un portafolio. Básicamente ese portafolio es donde la empresa va a poner como los esfuerzos para que cumpla sus objetivos como tal. Y esos portafolios van acompañados de programas. Los programas básicamente son grupos de proyectos que le apuntan a objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, por ejemplo, volvemos al tema del carro. Entonces, por ejemplo, lanzar, digamos, un vehículo al mercado, no es solamente ir a hacerlo, sino que es que hay que hacer un estudio de mercado, que es un proyecto solito aparte, para saber si ese nuevo, por ejemplo, si ese nuevo vehículo tiene digamos, oportunidad de compra en el mercado, si es bien recibido. Hay que hacer estudios. Si se va a integrar una nueva tecnología, pues de pronto el desarrollo de esa nueva tecnología es otro proyecto aparte. Entonces digamos que uno puede tener un programa de un lanzamiento de un nuevo producto al mercado, y ese tiene varios proyectos a su vez que están alineados a los objetivos estratégicos de la organización y agrupados por un programa. Entonces básicamente eso es pues como la dinámica que se da en cualquier empresa. Y lo que hablábamos ahorita, muchas cosas en la vida se logran con proyectos, y como vemos en una empresa, pues digamos que la única manera de alcanzar esos objetivos que las empresas se plantean es a través de proyectos. Acá esto es importante, y ustedes que tienen digamos, de enfoque de gestión humana, entender las estructuras de las organizaciones, porque digamos que dependiendo como una empresa se comporte, también digamos que se define cómo se ejecutan los proyectos y cómo las personas, digamos, se involucran dentro de esos proyectos, ¿cierto? Entonces hay unas estructuras de las organizaciones que son, por ejemplo, netamente funcionales. Y funcionales es que, digamos, es una estructura tradicional. Hay una gerencia general, hay unos gerentes de área, y cada gerente de área tiene a su cargo, digamos, como un grupo de personas que le colaboran como en las tareas del área, ¿cierto? Y esa parte, digamos, que impacta mucho el desarrollo de los proyectos desde su liderazgo, ¿cierto? Un director, por ejemplo, una persona que dirija los proyectos, dependiendo en la organización que se encuentre, digamos que su gestión se ve afectada por ese tipo de organización. Por ejemplo, cuando uno está en una organización funcional, un director de proyectos tiene muy poco poder, y eso, digamos, que afecta también los proyectos. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces
los proyectos se quedan, se quedan, digamos, se estancan por esos lados, porque digamos un director de proyectos no tiene mucho poder de gestión y es por este tipo de comportamientos. Les pongo el caso, por ejemplo, una empresa define un proyecto y digamos dentro de ese proyecto intervienen personas de las diferentes áreas y el proyecto lo gerencia una persona de un área, pero esa persona no es el jefe de las personas de las otras áreas, sino que ellos tienen un jefe ahí arriba. Entonces el poder, digamos, de esa persona dentro de con esas otras personas se ve limitado porque no tiene, o sea, básicamente el poder se basa en gestionarlo con el líder de esa área. Entonces por eso, digamos que es importante tenerlo en cuenta porque puede ser un foco, digamos, dentro de los proyectos y dentro de lo que nosotros generamos de la herramienta de proyectos como tal. Básicamente empezamos a entender esta estructura y digamos a ayudar un poco con el tema. ¿Y cómo ayudamos? Por ejemplo, digamos, si hay un director de proyectos en una organización funcional, pues tiene poco poder de gestión sobre otras personas que él no lidera y básicamente lo que empezamos a ayudarle con la tecnología es que las personas de las otras áreas tengan digamos un acompañante de autogestión, que en este caso es pues como la tecnología que acompaña la gestión del proyecto, ¿cierto? Entonces con el InProject nosotros lo que hacemos es que a esas personas de las otras áreas les ayudamos a autogestionar, a que sepan qué tareas tienen, qué metas tienen, cómo impactan el proyecto si no cumplen sus tareas, y pues digamos que eso se va resolviendo un poco ahí. Hay otros temas que también se impactan dependiendo de las organizaciones, el tema de disponibilidad de recursos, quién controla el presupuesto, los roles del director de proyectos, el personal administrativo en la dirección de proyectos. Y hay otro tema, pues otras dos estructuras de organizaciones que son las matriciales, que digamos viene un poco desde la funcional, pero se va equilibrando un poco más el nivel de poder, entonces digamos pueden tener directores de proyectos que digamos puedan tener una mayor capacidad de gestión. Y hay otras organizaciones, por ejemplo como la nuestra, que es más orientada a proyectos, donde la estructura de la empresa toma forma a partir de los proyectos que se generen, ¿cierto? Entonces básicamente acá se plantea un proyecto y digamos que dentro de una estructura de proyectos, pues digamos que es como la más fácil de manejar. En las demás sí toca ayudar más, por ejemplo, en las otras características de los proyectos, por ejemplo temas de presupuesto. En una organización funcional digamos que hay todavía digamos como se dice hoy en día, como un camino muy burocrático, o sea, la aprobación tiene mucha aprobación en cadena. Entonces si uno necesita, por ejemplo, gastarse algo en un proyecto, pues casi que la aprobación tiene que ir hasta la gerencia. Bueno, otro tema importante de esta parte es cómo el PMI entiende los proyectos, ¿cierto? Básicamente, ¿qué hace el PMI? El PMI pues, distribuye 5 grupos de procesos en 10 áreas de conocimiento, ¿cierto? Entonces los procesos, hay unos procesos de inicio, básicamente se pueden ver como si fueran fases dentro del proyecto. Entonces hay unos procesos de inicio que es cuando el proyecto básicamente se define y se establece como la intención de hacer el proyecto. Hay unos procesos dentro de la planificación que es digamos todo lo que el proyecto se necesita para llevar a cabo. Básicamente acá son los planeación. Está la parte de ejecución y esto se hace en paralelo con la supervisión y control y una parte de cierre, ¿cierto? Entonces el PMI lo que hace es, listo, yo tengo esas 4 fases, pero yo voy a gestionar 10 áreas de conocimiento. Entonces está la parte de alcance, que básicamente lo que les decía ahorita, el alcance se concentra en decir qué es lo que va a hacer el proyecto, especificaciones. Por ejemplo, si yo voy a hacer una casa, entonces quiero una casa de 1 piso o de 2 pisos, con este tipo de pisos, con este tipo de acabados, de este color. Eso es básicamente lo que se define en alcance, ¿sí? Está el tiempo básicamente es como todas las prácticas para definir cuánto se va a demorar ese proyecto. En costos, pues valga la redundancia, es cuánto nos va a costar. En calidad es con qué calidad quiero, ¿cierto? Por ejemplo, el mismo ejemplo de la casa, quiero una casa sismo resistente, entonces necesito un tema más completo que digamos de hacerlo normal. O lo mismo, por ejemplo, en el tema del vehículo, en el tema de calidad, bueno, ¿cómo quiero el carro que soporte, por ejemplo, un accidente que soporte cuánta fuerza o ese tipo de cosas? Recursos humanos, digamos que este tema es importante también en el ámbito de ustedes, porque en una empresa, por ejemplo, un proyecto activa muchas cosas, activa contratación de nuevas personas, cuando se cierra también activa
salida de personas o traslado de esas personas hacia otros proyectos o hacia otras áreas. Entonces digamos que eso se define mucho dentro de los recursos humanos, y es que el PMI direcciona que digamos, por ejemplo, ese componente humano dentro de los proyectos es muy importante, y pues hay que darle también una gestión. Básicamente, bueno, ya vemos acá más adelante qué más tenemos ahí. Hay un tema de comunicaciones. Digamos que en un proyecto ese eslabón es clave. Las comunicaciones casi que, por ejemplo, un director de proyectos casi que hay una estadística que más o menos el 80% del tiempo que un director de proyectos está en un proyecto está haciendo labores de comunicación, ¿sí? Entonces en las comunicaciones el tema es muy importante, porque un proyecto empieza a tener resultados de desempeño, empieza digamos, a tener temas para lograr los objetivos, y si no hay una comunicación muy clara, un plan de comunicación muy claro, se empiezan a perder digamos, como el control de eso. Hay un tema de riesgos, básicamente es tener, digamos, ahí como en el radar de pronto, porque el proyecto puede fallar, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, si vamos a hacer el proyecto de la casa, pero se va a construir la casa al lado de una ladera, pues hay un riesgo ahí que puede ser que el proyecto no salga porque se materialice un derrumbe o algo así, ¿cierto? O digamos, por ejemplo, si se está trabajando con un tema de cultivos y digamos que hay un riesgo que haya una temporada de sequía, pues es un riesgo que hay que gestionar. Entonces, digamos que acá básicamente se hace una identificación de riesgos y se busca que esos riesgos impacten en el menor tiempo, pues impacten lo menor posible al proyecto como tal. Otro tema de adquisiciones, básicamente acá se establece todo el tema de compras que el proyecto requiere. Por ejemplo, uno requiere maquinarias, equipos, básicamente todo se planea ahí. Un tema muy importante también es los interesados. Digamos que un proyecto con un componente humano muy importante, o sea, y el tema de interesados, digamos que se define como cualquier persona que se vea afectada negativa o positivamente por el proyecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hay un proyecto como los que uno ve a veces por televisión o en las noticias de explotación minera, y hay una comunidad indígena, esas personas son interesadas del proyecto porque ese proyecto los va a impactar a ellos como tal, y eso tiene que tener todo un plan de gestión, porque digamos, los proyectos como tal no pueden ser de ir llegando y hacer las cosas así, sino que todo tiene un impacto. Bueno, acá en lo que les pues, haciendo énfasis un poco más en el tema que ustedes manejan de gestión humana, sobre todo dentro del tema de ejecución, hay algo muy importante de los proyectos, y es que generalmente las personas, cuando se arranca un proyecto, generalmente las personas, digamos, que arrancan en varias etapas, ¿cierto? Hay una etapa que empieza como de formación, que es básicamente que el equipo se conozca, digamos que las personas como tal, en su misma esencia como tal, empiezan a tener o conflictos, o de pronto les va muy bien y se empieza a manejar muy bien, pero lo que se busca acá, digamos, con un plan de recursos humanos, es como establecer cómo las personas pueden rápidamente entrar como en una etapa ya de rendimiento, ¿cierto? Generalmente un equipo entra y se forma, ¿cierto? Es decir, se conocen las maneras de trabajar, digamos, empieza a normalizar, es decir, como que esas se empiezan a acoplar, y finalmente hay como una etapa ya en la cual digamos, ya ruedan mucho mejor como un equipo. Pero para que eso se logre hay que gestionar conflictos, hay que gestionar comunicaciones, entonces eso es importante dentro de los proyectos como tal. No sé cómo vamos hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir? ¿No? Bueno, en ese mismo sentido, en el PMI, lo que les hablaba ahorita, pues básicamente están estas áreas de conocimiento, y hay un área principal que es el área de integración, que lo que busca es integrar todo lo de lo demás, ¿cierto? Por ejemplo, yo defino un alcance, cómo lo logro, con qué tiempo, con qué presupuesto, a qué calidad, con qué personas, qué estrategias de comunicación defino dentro de los proyectos para gestionar las personas y todo lo demás que está impactando el proyecto. Cómo voy a gestionar los riesgos, porque digamos, por ejemplo, los riesgos pueden impactar temas de alcance, temas de tiempo, temas de costos. Por ejemplo, lo que les decía ahorita del cultivo, si hay una temporada de sequía y yo tengo un plan digamos, de
de mitigación, que es básicamente, digamos, tener digamos, un riego artificial para que no afecte el cultivo. Entonces, digamos que acá esto va a afectar un tema de presupuesto, temas de adquisiciones y pues, los interesados que les contaba. Bueno, acá algo importante para ver es que nosotros dentro del proyecto que les cuento, nosotros nos enfocamos básicamente en dos temas, en tres partes de las que les acabo de explicar, en toda la parte de ejecución, en la parte de control y en la parte de cierre, ¿cierto? Porque digamos, pues acá en el inicio básicamente se define qué se va a hacer y en la planeación se hace toda la estructura de cómo se va a hacer. Y las empresas y las personas, digamos, que tienen una muy buena dinámica para eso, saben cómo hacer las cosas, pero el problema que nosotros vemos es al momento de ejecutar. O sea, no todo sale como se planeó. Lo que buscamos es que sea más fiel a eso, entonces por eso nos concentramos como en este horizonte en este grupo de procesos dentro de los proyectos. Entonces, básicamente acá está el proyecto que nosotros generamos dentro de esta convocatoria, fue pues el InProject, y nos enfocamos básicamente en gestionar la ejecución del trabajo del proyecto, ¿cierto? Acá está la parte de planeación, la parte de iniciación, y básicamente digamos que la gente hoy en día maneja buenas herramientas para el tema, desde el mismo Excel, pero a la hora, digamos, de ejecutar el trabajo es que empiezan los problemas, y digamos que para ustedes que están desde la parte humana hay que empezar, yo creo que uno a entender bien las personas hoy en día cómo se están comportando, y el tema de tecnología es un tema muy importante porque digamos que se ha vuelto, por ejemplo, un celular se volvió casi que otra mano de las personas, o sea, ya los dispositivos son cada vez más adaptados a las personas. Entonces lo que buscamos acá que empieza como el mayor impacto de los proyectos es que digamos esa premisa de las personas más digitales empieza a apoyar la ejecución de los proyectos. Bueno, eso era pues como el tema de PMI. Ahora el tema de por qué Scrum, digamos que Scrum lo que nos permite pues es una integración mayor del usuario. Si veíamos un poquito del tema de PMI es un poco pesado, yo creo que ustedes lo vieron, el tema es bien grueso, pero digamos que la idea no es uno toma lo que le sirve, ¿sí? Y pues acá tenemos otra propuesta diferente, digamos que un poco más, puede ser digamos más divertida a nivel de proyectos, pero sí hay que darle un marco administrativo y por eso se toman algunas cosas del PMI. Entonces básicamente Scrum es una metodología que se ha utilizado mucho en desarrollo de software, y lo que se hace es que el cliente, digamos, diga yo quiero esto, ¿cierto? O digamos no tanto el cliente, sino pues digamos la persona que quiere hacer el proyecto. Yo quiero esto, y uno empieza a priorizar con ello, digamos, cómo puede empezar a lograr y a entregar temas parciales, ¿cierto? Entonces básicamente se va muy enfocado al tema de metas tempranas, ¿cierto? A resultados validados. Entonces, por ejemplo, yo hago un esfuerzo, digamos 2 semanas de lograr algo, lo valido con el cliente y puedo tomar decisiones más rápidas de si está bien o tengo que cambiar algo. Entonces digamos que eso es lo que propone Scrum para que se logre, digamos, un resultado más fiel a lo que el cliente solicitó. Se hace un tema constante de pruebas, básicamente es todo lo que se va generando, pues se va probando. Y digamos que si uno pudiera ver Scrum cómo se comporta en un proceso ya, digamos, como tal, lo podría ver así. Hay un tema acá que se llama el backlog, y básicamente es como si fuera una bolsita de requerimientos. Digamos, el cliente define todo lo que quiere, ¿cierto? Todo lo que quiere de su producto. En el caso de la casa del carro, cómo la quiere, con qué pisos, bueno, todo el tema, ¿cierto? Y acá hay un tema de planeación por metas tempranas. Entonces, por ejemplo, en la semana 2 vamos a lograr tal tema. Si volvemos al ejemplo de la casa, es decir, por ejemplo, en la primera semana vamos a lograr toda la estructura, vamos a lograr toda la estabilización del terreno, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y digamos, como hay una constante validación con el cliente, hay un tema que se llama el Sprint Backlog, que es básicamente, como el cliente empieza a ver resultados muy rápido, se pueden generar temas digamos, de nuevas cosas o nuevas funcionalidades. Y acá es donde nosotros vemos que puede empezar, digamos, el tema del PMI a ayudar más a esta metodología, y es hacer todo el control de cambios, ¿sí? Bueno, está básicamente el equipo de Scrum, que es el que digamos, hace y hace realidad como esos requerimientos, y finalmente, digamos, se hace todo el tema de entregas tempranas. ¿Qué hacemos nosotros a nivel del InProject? Buscamos
de lo que les acabo de contar, gestionar estos tres temas. El alcance, que el alcance es qué va a ser el proyecto como tal, el tiempo, que se cumpla en el tiempo que se dijo que se iba a hacer, y hacer una alta gestión de las personas. Acá nosotros le damos un alto valor a las personas porque finalmente las personas son las que hacen que el proyecto se cumpla y sea exitoso. Sí, digamos que básicamente eso es lo que buscamos garantizar ahí. Y damos una propuesta de valor en la cual se busca generar un vehículo de acompañamiento de proyectos. Si uno pudiera ver un proyecto, digamos desde afuera, uno ve una estructura que es el director de proyectos y tiene equipos de trabajo, digamos, para diferentes requerimientos del proyecto, ¿cierto? Entonces, en esa dinámica, por ejemplo, una persona como un director de proyectos se ve muy, digamos, muy atareado en su día a día. Y lo que buscamos es generar ese vehículo de acompañamiento, lo que busca es liberar carga administrativa. Por ejemplo, diciéndole a una persona qué tareas tiene pendientes, cómo las impacta en un proyecto, si no las cierra a tiempo, qué puede pasar. Entonces, básicamente, son cosas que hace el director de proyectos que le quitan demasiado tiempo y pueden empezar digamos, a aliviar esa carga con el tema de una tecnología asociada. Se democratiza la información en los proyectos, es muy importante, digamos, como saber hacia dónde va el nivel de información, porque, digamos, si no empiezan a desgastar a personas dentro del proyecto. Por ejemplo, si se genera un documento de proyecto que deben conocer todos, porque, por ejemplo, el tema de la casa, si solamente una persona es la que tiene, digamos, acceso a los planos de la casa, pues digamos que los demás no van a saber cómo deben, o sea, o por dónde deben empezar a construir o cómo lo deben hacer. Entonces, básicamente es la democratización de información. Involucramos a los interesados, se busca pues es a partir de la tecnología hacer que las personas estén más conectadas con el proyecto como tal. Un aseguramiento metodológico basado en lo que les acabo de mostrar de Scrum y el PMI. Y básicamente, lo que les decía ahorita, nosotros buscamos mucho entender las personas de hoy, cómo se comportan las personas de hoy. Y por eso digamos que hay un foco que parte desde las personas como en su vida personal adaptan también la tecnología, pero en su ámbito corporativo no. Entonces es buscar ese punto a favor ahí. Hay herramientas de proyectos que nosotros hemos usado dentro en el universo de todas las que hay. Nosotros acá buscamos comparar estas cuatro y fue más como el foco de qué veíamos en esas herramientas que pudiéramos resolver con la nuestra, ¿cierto? Hay una herramienta que se llama Basecamp, otra que se llama Jira, que trabaja mucho Scrum, hay una herramienta acá que se llama Hermes, que es se llama Projecton, y el Project de Microsoft, que de pronto lo han escuchado, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas herramientas? Por ejemplo, lo que es Basecamp, Jira, y hay otro par que son muy parecidas, digamos que empiezan a tener un comportamiento en los proyectos que carecen de metodología. Entonces, lo que les decía ahorita, ya es todo lo que había que controlar dentro de un proyecto, ¿cierto? Y digamos que hay temas ahí que se terminan volviendo simplemente como una lista de tareas, pero por detrás no hay metodología. O sea, generalmente cuando uno plantea un proyecto, uno define como una ruta de trabajo que es el cronograma, ¿cierto? Y dentro de ese cronograma, si una actividad, digamos, se retrasa, puede impactar todo el proyecto. Pero, digamos, acá se carece de esa gestión. Si una actividad se retrasa, pues no pasa nada, sigue retrasada ahí, pero no hay una gestión como de la herramienta. El Jira es una herramienta mucho de lo que les habla ahorita de Scrum, pero digamos que en su tema de Scrum pues falta como esa capa más administrativa. Acá hay una buena herramienta, pero la propuesta de valor para el usuario final es tenerlo atado a un escritorio y manejarla dentro de un escritorio, lo mismo que Project. Y pues nosotros lo que buscamos es que el usuario dentro de un proyecto no tenga que estar sentado en un escritorio para poder saber lo que tiene que hacer y lo que tiene que ejecutar. Bueno, básicamente a nivel metodológico, eso es pues lo que les queríamos mostrar. Les vamos a mostrar un poco de cómo es el Project, lo que hemos logrado hasta ahora. Básicamente, acá es, digamos que en el marco del proyecto del SENA recibimos un impulso para lograr como la primera versión, pero esto es un proyecto que sigue y que se tiene que seguir mejorando. Y ahorita les muestro como que viene más allá de eso, pero quisiera mostrarles un poco más acá
del tema del proyecto por acá. Listo, bueno, entonces este es el software como tal que nosotros construimos dentro del proyecto. Entonces vamos a mostrar acá un poco de cómo funciona. Listo, bueno, entonces acá acabamos de abrir el software. Básicamente, ¿qué buscamos nosotros? Nosotros buscamos a empezar a ser muy puntual dentro de los proyectos. Ustedes vieron ahorita como todo lo pesado que puede tener un proyecto, pero básicamente lo que hay que mostrar a los usuarios es lo que les interesa nomás, ¿cierto? Entonces, pues nosotros acá nos concentramos en mostrar pues como un tema de que es como digamos un timeline dentro del proyecto. Digamos que eso viene en un tema muy social. Las personas, digamos, están acostumbradas a ver como en sus redes sociales qué está pasando, digamos, pero ya más en lo que les rodea a nivel personal, con sus amigos, con las cosas, pues, digamos, que les interesan. Y pues, digamos que esto va más inspirado también dentro de eso, y es qué está pasando con el proyecto, quién completó una actividad, si hay retrasos, si alguien preguntó algo. Entonces acá se busca establecer un tema de, digamos, esa interacción que empieza a pasar con el proyecto. Y digamos dividimos un tema muy puntual y es los proyectos recientes, proyectos que las personas están trabajando para ver más cómo se comportan y las actividades que digamos tiene pendientes como tal. Entonces, ¿qué empezamos a integrar nosotros dentro del Scrum y dentro del PMI? Entonces, cuando el project digamos llega a una empresa como tal, lo primero que nosotros buscamos es crear una empresa como tal y empezar a crear una estructura por áreas, ¿cierto? Entonces dentro de las áreas, pues digamos que uno puede, por ejemplo acá estamos nosotros, pues nosotros tenemos un área ahí como tal de desarrollo nomás, pero digamos, por ejemplo esta herramienta la estamos evaluando con Super de Alimentos, entonces por ejemplo ellos tienen todo el tema de ingeniería de empaques, investigación y desarrollo, toda la parte jurídica, toda la parte de producción. Y pues básicamente digamos que de lo que les mostraba ahorita de las estructuras de las empresas, buscar entender cómo están distribuidas, porque dentro del comportamiento de los proyectos empieza a haber una dinámica con esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Super que les cuento, por ejemplo, acá nosotros definimos las áreas y definimos los líderes de las áreas. Entonces, como el director de proyectos que definen en un proyecto de pronto no tiene el mismo nivel de autoridad para gestionar otras personas y decirles, venga, necesito esta tarea para tal día, digamos que la autoridad está muy delegada. Entonces lo que busca el InProject es que cuando empieza a detectar que las personas de una determinada área no están cumpliendo con las tareas, pues básicamente le busca la gestión con el líder del área, ¿cierto? Entonces eso se define desde que se crea la estructura acá. Entonces eso le alivia la carga al director de proyectos, porque pues empieza, digamos, como a hacer esa gestión bueno, acá tenemos un tema de los usuarios. Básicamente nosotros definimos unos perfiles ahí, y es que en un proyecto como tal está el director de proyecto que hablábamos ahorita, las personas que trabajan en los proyectos, que son las que ejecutan las actividades y demás. Y un proyecto puede tener interesados, por ejemplo, hay un gerente, digamos, de una compañía que no necesariamente está haciendo actividades dentro de un proyecto, pero que le interesa saber cómo va el proyecto, ¿cierto? Que puede ser algo importante dentro de un tema estratégico y demás. Entonces, eso es importante tenerlo ahí. Y voy a mostrar acá, por ejemplo, el tema. Por ejemplo, digamos, esto es como si fuéramos a crear un nuevo proyecto, digamos, dentro de la empresa de nosotros. Por ejemplo, vamos a hacer una aplicación de gestión humana, por decirlo así. Acá definimos básicamente
líderes de proyectos, sean interesados, pues acá no tenemos ninguno registrado, pero básicamente uno generaría ahí quiénes son los interesados para poder que el sistema les empiece a dar información del proyecto. Digamos que acá vamos a hacer acá tenemos una tipología de proyecto, lo que les decía ahorita, las empresas como tal ya tienen como maneras interiorizadas de hacer las cosas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, hacemos aplicaciones móviles con un esquema que se llama desarrollo híbrido, entonces eso ya tiene una ruta definida. Y por ejemplo acá si revisamos este proyecto, entonces por ejemplo ustedes ven acá, yo hice el tema de creamos ahí una aplicación de gestión humana y acá ya en la aplicación me generó como todo el esquema del proyecto con todos los responsables habituales. Acá básicamente lo que podemos hacer es que, digamos, yo defino, bueno, la aplicación la vamos a arrancar el 15 de noviembre. ¿Sí? Y el sistema automáticamente me reprograma todo me reprograma todo de ahí en adelante, porque digamos ya tiene como una estructura lógica por detrás, que si la vemos por acá, por ejemplo, si la vemos, se vería así. O sea, digamos que el sistema ya tiene como todo este camino que nosotros generalmente entre los proyectos hacemos para desarrollar una aplicación. Entonces ya acá me definió todas las actividades, en qué fecha se dan, qué duración tienen. Entonces si volvemos por ejemplo al proyecto, cómo se empieza a comportar. Entonces por ejemplo un líder de proyectos básicamente viene y digamos inicia el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Y el sistema lo que hace es ir a recorrer todas las actividades y a notificar a los usuarios al correo electrónico en qué actividades fueron asignados y para qué fechas fueron, porque digamos que eso es importante que los usuarios o las personas que van a trabajar en un proyecto tengan como contemplado ese escenario y sea, digamos, mucho más planeado. O sea, acá no tengo conexión a internet, pues por eso me sale acá pero básicamente, pues, digamos que notifica a todos al celular en qué deben trabajar. Después les muestro algo así. Básicamente debe llegar una notificación así: hola, tal persona, como líder de proyectos, por ejemplo, este proyecto te informamos que se ha dado inicio al proyecto, y como responsable debe llegar otro correo así, y básicamente acá me salen todas las actividades a las que yo fui asignado. Entonces digamos que lo que les decía ahorita, lo que buscamos con la herramienta es delegar toda la parte metodológica en la herramienta y básicamente que sea, digamos, como ella misma la que ayuda a la gestión de las personas. Ya en la ejecución lo único que tienen que hacer las personas es, digamos, entrar a los proyectos y por ejemplo acá se ve todo el comportamiento de los proyectos, pero digamos lo único que tienen que empezar a hacer es digamos, empezar a hacer seguimientos, marcar si una actividad está terminada, hacer las observaciones, si hay entregables, pues subirlos a la herramienta. Y pues digamos que básicamente esa es la dinámica en la que se mueve el sistema. Acá está un poquito lento porque no hay internet, pero no notifica. Pero básicamente lo que busca, por ejemplo, dentro de lo que vieron ahorita, que se cargó todas esas actividades dentro del sistema, por detrás es una red completa como tal, ¿cierto? Entonces lo que hace el sistema es empezar a controlar toda esa red. Por ejemplo, si yo tengo una actividad
y mi actividad, digamos, es requisito para de otra persona, esa otra persona puede evaluar el entregable que yo carga al sistema y decir si está bien o no y volverme a abrir la actividad, que es, digamos, algo, por ejemplo, que no pasa en otras herramientas. Entonces, básicamente, ese es como el foco del sistema de proyectos. Nosotros, dentro de la transferencia de proyectos, al SENA le vamos a entregar una licencia para esto, entonces pues, ustedes de pronto dentro de sus clases o demás pueden empezar a hacer uso de esta herramienta y empezar a revisar para que la puedan trabajar y interiorizar más. Bueno, ya para terminar, esto es pues como lo que les quería mostrar, esto es ya lo que venimos pensando dentro de la herramienta, pues lo que acabaron de ver, la idea es que se empiece a transformar de este esquema. Y este esquema está como más inspirado, por ejemplo, en aplicaciones como digamos las de hacer ejercicio, las de hacer música, las de escuchar música, perdón. Y digamos que lo que buscamos ahí es empezar a impactar las personas con mensajes dentro de los proyectos. Seguimos el mismo componente metodológico de atrás, pero digamos empezar a priorizar de cosas. Entonces, por ejemplo, qué tareas son las más importantes que tiene que terminar, qué tiene pendiente por cerrar, y ponerle un esquema muy limpio dentro de lo que tiene que ejecutar. Entonces, por ejemplo, yo ya podría ver un proyecto desde este esquema. Yo básicamente solo tengo 3 opciones básicas ahí: mi escritorio, mis proyectos y mis tareas. Y cuando voy navegando un proyecto, digamos que el cliente ya, el sistema ya me va sugiriendo temas, no simplemente ver unas fechas, sino que voy teniendo, digamos, como retroalimentación del sistema. Si el proyecto está retrasado, ¿por qué está retrasado? ¿Qué puedo empezar a hacer? Y la idea es como empezar a manejar desde la herramienta, empezar a darle como una gestión muy adecuada a todo el componente humano en el proyecto. Eso es pues lo que nosotros buscamos, eso es lo que se generó como resultado. Nosotros en la empresa estamos empezando a utilizar el sistema. Tenemos un cliente que ya lo está empezando a trabajar, que es súper de alimentos. Entonces, pues yo creo que para ustedes también el mensaje es que dentro de los proyectos, dentro de los temas que apoya el SENA, no solo con este convocatorio, sino con los temas de Fondo Emprender y demás, pues digamos que hay una oportunidad grande de hacer cosas que impacten. Y ustedes que están desde la parte de gestión humana, pues temas más interesantes y es que haya impacto a las personas como tal. Ese es el mensaje que les veníamos a transmitir hoy. No sé si tienen preguntas, quieran compartirnos algo, o quieren ver algo. Sí. Dentro del esquema, dentro del programa, están trabajando el PER y el CPM. Estamos trabajando el tema de PER. O sea, nosotros ¿qué hacemos? Generamos digamos dentro de las empresas, por ejemplo, cuando arrancar el project buscamos cómo es la manera de trabajar. Entonces se genera una estructura de desglose de trabajo siempre. Con eso se arma un PER y básicamente ya queda como un estándar de proyecto para que lo ejecuten. Ya digamos cuando ellos lo pueden cambiar, digamos como la estructura dependiendo del proyecto, pero ya tienen digamos como un marco para iniciar cualquier proyecto y básicamente es ir a cambiar fechas o duraciones de las actividades o responsables. Ese es pues como el esquema que ahorra mucho en ese tema de planeación. No sé si tienen alguna otra pregunta. Por acá tenemos un refrigerio para compartir, para que se acerquen. Muchas gracias por escucharnos y por recibir este tema. Aquí está la otra. ¿Necesitas más? Sí, ahí está. Yo no sabía.